empezar. Grabando cámara. El micrófono ya está Y puesto. sí, pausa. ¿Listos? Bueno, este. El tema general que padece nuestra población, que yo le llamaría hasta cierto punto una enfermedad que es crónica porque la llevas contigo, que es progresiva porque entre más te metes a esta situación, más vueltas le vas dando a la cabeza. Entonces es lo que nosotros llamamos en la fundación la adicción al sufrimiento. Y de esta adicción no escapa ni un ser humano del planeta. En mucho o en poco, o como sea, pero es parte integral del ser humano. Es parte de la enseñanza. Muchas veces el sufrimiento nos llega a paralizar dentro de lo que son nuestras actividades diarias, dentro de nuestras metas, dentro de nuestros objetivos, dentro de nuestras añoranzas, dentro de nuestra esperanza de vida. Eso es lo que hace el sufrimiento, es como si estuvieras paralítico, porque te centras completamente en situaciones que no son muy agradables para tu contenido emocional, que no son muy agradables para tu físico, porque hay sufrimientos de todo tipo. Hay gente que sufre porque no le gusta su físico, y es algo que todos los días lo va a ver en el espejo. Es algo con lo que va a convivir todos los días. Entonces, hay muchos caminos para llegar al sufrimiento. Metas inconclusas, situaciones no cumplidas, pierdes tu capacidad de asombro porque pierdes la creencia en ti mismo, dejas de creer en ti, te sientes mentiroso hacia contigo mismo, porque te vas proponiendo metas que no cumples. Entonces, llega un momento en que te devalúas. Te devalúas porque no crees en ti. Si tú tienes un amigo o tienes a alguien en el que no crees, pues lo evitas y te haces a un lado o no te juntas con él. Pero ¿cómo puedes evitar al amigo que traes dentro de ti y que está devaluado y que no te gusta mucho de lo que hace? ¿Cómo lo puedes evitar? ¿Cómo puedes evitar separarte de él? No hay un camino para eso. Aquí la situación es que tenemos que llegar mejor a un entendimiento. Tenemos que llegar mejor a una conciliación. Acordándonos de que toda la información que traemos es prestada. No hay nada escrito nuevo. Hay un dicho que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Acordándonos de esta situación, que todo es prestado. Nosotros como seres humanos, que un día la vida nos dio la oportunidad de ver la luz, de traspasar la frontera vaginal de nuestra madre, de nacer. De ahí para adelante fuimos como una esponja, que fuimos reteniendo toda la información que se nos dio desde que estábamos casi que prendidos al pecho. Empezaron a haber ciertas grabaciones de que a lo mejor inconscientemente si llorábamos nos iban a acercar el pecho. Entonces, todas estas situaciones son prestadas, porque toda esta información se nos fue dando desde niños.
Entonces yo pregunto, ¿qué tanta información de la que te dieron de niño o que me dieron de niño te es satisfactoria? ¿Y qué tanta información que te dieron de niño o que me dieron de niño vamos en contra de ella? Entonces, acordándonos que todo esto es prestado, llevaremos con nosotros muchas cuestiones que no nos gustaron. Esta es como el primer escalón hacia la miseria, es como el primer escalón hacia el sufrimiento, es como el primer escalón a nosotros armar una fábrica para producir sufrimiento, dolor, miseria, todo eso, porque no sabemos cómo son los ingredientes con los que fuimos informados. Por eso lo más bonito de todo es que si tú te metes profundamente a hacer una reflexión dentro de ti, te darás cuenta que no tienes la culpa de nada. Y cuando te das cuenta que no tienes culpa de nada, entonces podrá haber un perdón interno. Mientras tanto te puedes tomar toneladas de libros que hablen sobre el perdón y tú no vas a entender lo que quiere decir esa palabra si tú primero que todo no sientes esto. Entonces el sufrimiento tiene una contraparte que es el perdón. Aquí lo triste de todo esto es que por ahí hay dichos que dicen que pagan justos por pecadores. Bueno, vamos acomodando este dicho a esta situación. Yo no tengo la culpa de lo que me sucedió y estoy pagando algo que no debo. Yo no tengo la culpa de la información que me dieron, yo no tengo la culpa de la formación que me dieron, yo no tengo la culpa de la enseñanza que me dieron, yo no tengo la culpa de haber nacido en un hogar que tenía cierta cultura y que ese hogar fue lo que me transmitió. Como tampoco tuvieron esa culpa mis padres, ni mis abuelos, ni nadie. Por eso lo bendito de esto es que no hay culpables. Entonces, si a ti hay cosas en tu vida que no te gustan, ahora sí, con una conciencia, con una reflexión de vida, a lo mejor las puedes ir componiendo. Y hay nomás un solo tema con el que tú puedes componer las cosas de tu vida. Es aceptándolas. Si no las aceptas, vas a ir peleando contigo toda la vida. No necesitas enemigos fuera de ti. El enemigo mayor a vencer eres tú. ¿Sí? Esa es lo que la gente le llama como que religiosamente, que nadie puede con su conciencia. Entonces yo diría que qué tanto esa conciencia es tuya y qué tanto es una conciencia informativa. ¿Sí? Aquí donde se tiene que tener mucho cuidado en esto es en que si tú te pones a hacer un inventario de ti mismo, a lo mejor te vas a asombrar de que hay muchas situaciones que vienes cargando que no son tuyas. Es como si fueras velador de una casa que ni siquiera conoces, ahí le estás cuidando algo que ni siquiera sabes qué hay adentro y no sabes ni por qué la estás cuidando. Así venimos cuidando todas esas ideas que se nos metieron en la cabeza de niños por las gentes que nos educaron o por las gentes que nos llevaron a caminar por la vida. Venimos cuidando cosas que no nos corresponden. Entonces, el sufrimiento es eso, donde vienes con tantas cosas en tu vida que no las puedes solucionar. El adicto al sufrimiento es aquel que vive preocupado, que vive angustiado, que no está a gusto con él, que es apático, que ya perdió su capacidad de asombro, que sus objetivos y sus metas no las cumple, porque ya se siente desechado del mundo. Entonces, ese es un sentimiento que cuando a un ser humano lo pesca, la ciencia médica, los estudiosos le llaman depresión. Dentro de lo que se hace en la fundación que tengo con un grupo de amigos, nosotros no creemos en la depresión, creemos en la devaluación del ser humano. Y entonces, a través de estos últimos 20 años de mi vida, me he dedicado a buscar la manera de que la gente tenga
la posibilidad de no sufrir tanto. Y por eso es que de alguna manera se hicieron los talleres de autoconocimiento profundo que pues se fueron dando. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya está hecho, todo ya está escrito, todo lo hizo alguien antes que yo. 1000 cosas. Nadie ha descubierto nada nuevo. Nadie. Y eso, bueno, es un asunto hasta bíblico, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, pero lo que pasa es de que a veces tú lo puedes decir de una manera que un grupo de gente esto lo entiende. Y a veces te lo han dicho de otra manera que nunca lo has entendido. Entonces, a veces es como que de repente llega a un punto de convergencia en la unión o participación de dos seres humanos y entonces uno le prende la luz al otro porque le da algunas palabras que el otro en ese momento está ocupando y entonces como que despierta, es un despertar espiritual. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y yo no estoy hablando de maestros escolares, estoy hablando de los maestros de la vida, de cuántos maestros topamos nosotros en nuestro diario vivir que algo nos regalan porque algo sucedió. En ese momento es lo que necesitábamos. Entonces, el adicto al sufrimiento, la única solución que tiene es que acepte sus cosas como son, que haga un minucioso inventario moral de él mismo para que sepa qué es lo que es de él, qué es lo que no es de él y qué está cuidando de lo que le duele, qué es lo que quiere conservar. Porque hay otra cuestión importante en cuanto a la adicción del sufrimiento. Después llega el momento en que a lo mejor te puede gustar mucho y entonces, ¿cómo le haces para vivir sin sufrir? Como que pierdes ahí el rumbo, pierdes el camino, porque así estamos acostumbrados. Acuérdense de que la cultura nacional, la cultura mexicana, nuestra cultura latina nos dice que todas las cosas tienen que ser con sacrificio, que nada se logra fácilmente. O sea, sacrificio, 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 es una palabra muy cultural que se nos mete desde niños y entonces el niño se da cuenta que para que logre algo tiene que hacerlo con sacrificio, si no, no lo merece. Y les voy a decir algo. Me he encontrado en estos últimos 20 años en todos los talleres de autoconocimiento profundo que nosotros impartimos, que quizás un 90% de la gente que llega a los talleres, un 95% de la gente que llega a los talleres, se siente inmerecedora de lo que tiene. Se siente que no merece la familia, se siente que no merece sus bienes materiales, se siente que no merece sus logros. Entonces nosotros no creemos en la depresión, creemos en la devaluación. Si lo tuyo está devaluado, entonces sientes que no mereces nada. Y si tú sientes que no mereces nada, bueno, quizás un día la vida te vaya a dar una familia, te vaya a dar unos hijos, te vaya a dar una esposa, te vaya a dar todo. Y como tú tienes esa emoción contigo, tienes ese sentimiento que no mereces nada, sin que tú te des cuenta se lo vas a transmitir a la gente que está a tu alrededor. Porque con palabras nosotros podemos transmitir un 7% de la enseñanza del niño o de la niña o de la gente que tienes a tu alrededor. Con mis palabras, a lo mejor yo les voy a transmitir un 7%. El otro 93%, el niño lo capta viendo, percibiendo, sintiendo, oliendo, palpando, como lo quieras llamar. ¿Sí? Por eso es que pues a un niño no lo puedes engañar. Si tú traes una mala relación con tu mujer, mucha gente quiere hacer las cosas más suavecitas, ¿no? Dice, no, pero nosotros nunca nos peleamos delante de los niños. No necesitas pelearte. No necesitas pelearte delante de los niños. Los niños perciben. Los niños se dan cuenta el ambiente que se está viviendo dentro de un núcleo familiar. Entonces, pues es hacernos un poquito tontos, ¿verdad? De que no afecta. Sí afecta, porque estás afectado tú. Y si estás afectado tú, eso es lo que vas a transmitir. Nadie puede dar lo que no tiene. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, cuando yo voy lleno de sufrimiento por la vida, voy transmitiendo sufrimiento. La gente que se me atore va a ir transmitiendo sufrimiento. Como el sufrimiento nacional, a lo mejor podríamos decir el sufrimiento nacional político. Si tú vas a muchos lugares, a muchos tardes de café, con gente con la que convives y todo, siéntate en una mesa de café y si quieres una terapia de martillo ahí te la vas a echar porque
está muy mal el país, está muy mal el presidente, está muy mal todo. Todo está muy mal. Y esa es la redundancia que se le da a los temas. No hay un tema constructivo, sino nomás un tema destructivo de puros rumores, de puras cuestiones, que lo único que va haciendo es que te va haciendo que te sientas más vacío. Entonces, si no te gusta este país, cambia tú. Si no te gusta este estado, cambia tú. Si no te gusta tu casa, cambia tú. Si no te gusta como eres, cambia tú. Nadie, aquí no va a haber un cambio milagroso de que con una varita mágica vas a cambiar todo lo de afuera. El cambio más importante del ser humano es cuando puede cambiarlo de adentro. Entonces, cuando siente un regocijo espiritual, cuando siente a lo mejor que pudo tocar el cielo con las manos, cuando siente a lo mejor que alguna presencia divina, si le quieres llamar Dios, llámale Dios. Pero el asunto es que cuando un hombre puede probar la paz, ese hombre va a tener un cambio interno muy profundo para su siguiente camino de la vida. Porque el que conoce la paz, una vez que la conoce, jamás se va a olvidar de ella. Aunque la pierdas. Porque hay muchas situaciones que el sufrimiento te hace y que te mete y que te hace perder la paz en muchas cuestiones. Que porque no tienes una economía arreglada, que porque a lo mejor tus hijos no son como tú quisieras, que porque la gente no funciona como tú quieres, que tus proyectos no los has llevado a cabo, que traes una bola de deudas morales contigo internas que no te has podido cumplir, todo esto. Y yo creo que la vida es corta como para desperdiciarla tanto. El sufrimiento hay que capitalizarlo de tal manera que también te sirva para vivir, porque también lo necesitas, también vives con él. Por añadidura, entendamos que hay tristeza y hay alegría. Entonces, hay las emociones con las que vamos jugando todos los días. Yo digo que lo más importante de las emociones es sentirlas, dejar que vengan, que tú las sientas. ¿Sí? Hay muchas formas de que a la gente se le hace sufrir, o sea, si lo haces menos, si le haces una crítica destructiva, y aunque la gente dice, no, todas las críticas son buenas, porque uno crece, no es cierto. Cuando te hacen una crítica destructiva te duele. No vengamos con que es una crítica que te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer en dolor y en sufrimiento, sí, cierto. Como un niño, una criatura de 3 años que tú le haces una crítica destructiva, lo vas a hacer que llore. Y llora, y eso es bueno, porque entonces tiene un canal para sacar esa emoción. Pero ¿cuántas veces has llorado tú por las críticas destructivas que te han hecho? A lo mejor no puedes llorar en público como llora el niño, pero vas llorando por dentro. Ese es el sufrimiento. O sea, el hombre no está para autodestruirse. El hombre no está para destruirse. El hombre está para que tenga un camino de un crecimiento emocional donde el hombre puede tratar de estar en un bienestar. Porque hay caminos, pero los caminos son el principal camino, el principal bulevar de 8 carriles que vas a encontrar para poder vivir un poquito más en paz y a gusto contigo, es que te aceptes tal como eres. Si no te aceptas tal como eres, tú vas a ser un ser humano que vas a ir sufriendo y sufriendo y sufriendo por la vida. Y entonces ese sufrimiento no te va a dejar llegar a tus metas, porque como ya te gustó sufrir, pues si dejas de sufrir, ¿con qué vas a jugar? Y entonces estás jugando con tu vida en estarte sintiendo mal, y sintiendo mal, y sintiendo mal, porque no cumples con las cosas que te propones para sufrir. Y entonces el sufrimiento nunca se acaba, y por eso digo yo que no el 100% de la población lo padece, sino el 120% de la población mundial lo padecemos por cultura, por enseñanza, por situaciones que se nos fueron dando. Pero tenemos que llegar a cosas más profundas. Y por eso digo yo que no hay nada nuevo bajo el sol. Porque dicen que un carpintero de Galilea 2000 años atrás decía que el que no sea como niño no va a entrar al reino de los cielos.
En los talleres de autoconocimiento profundo que nosotros hacemos, la gente se hace como niño. Pero venimos siguiendo no asuntos religiosos, sino tendencias que se hacían hace 2000 o 5000 años, o yo no sé qué tantos. Porque el que no se conoce a sí mismo no conoce nada. Ahora, aquí lo paradójico de este camino es que todo lo que aprendes de niño, después te vas a dedicar a estudiarlo, a analizarlo, cuando ya seas un adulto, y a lo mejor no no vas a completar con el tiempo que tienes para tratar de analizar todo lo que te tocó vivir de niño. Pero bíblicamente se dice que el hombre tiene esa tendencia a estar analizando, a estar investigando, a todas esas cuestiones. Y entonces muchas veces, con esas tendencias que tenemos, con esas situaciones que tenemos de enseñanzas, nos atacan con una frase que digan, es que tú nomás tienes que vivir el presente. ¿Y cómo le haces? Si vienes programado para muchas cosas. Entonces, lo más importante es que te sientes un rato contigo. Lo más importante es que veas dentro de ti qué hay. Lo más importante es que veas cuáles son tus raíces, cómo era tu padre, cómo era tu madre, cómo eran tus hermanos contigo si los tuviste, cómo fueron tus maestros, cómo fue tu familia, cómo fue todo eso. Y entonces como que se te va a ir desgranando una mazorca en saber que eran cosas de ellos. Y te vas a ir dando cuenta que ya no tiene caso que vayas cargando cosas que no son tuyas. Porque te vas a quedar con muy poquitas. Cuando te quedas con muy poquitas cosas que son tuyas, entonces la carga se hace muy liviana. Y entonces la carreta empieza a caminar de una manera más cómoda. Si no, seguiremos atorados y seguiremos atorados. Y entonces la adicción al sufrimiento seguirá haciendo estragos. Porque el adicto normalmente no vive a gusto con él mismo. El adicto al sufrimiento no está muy bien valuado hacia él mismo. El adicto al sufrimiento es alguien que no está muy cómodo en su caminar diario. Y entonces aquí es donde puede atravesarse alguna ayuda fuera de ti. Pero ayuda momentánea, ayuda nublada, todas esas cuestiones. Estoy hablando de que cuando hay una persona que es adicta al sufrimiento, es muy fácil que se haga adicto a las sustancias. De eso estoy hablando. Porque cuando la gente sufre mucho, se echa 2, 3, 4 alcoholes y se acabó el asunto de la fiesta del sufrimiento, y viene la fiesta de la algarabía, viene la fiesta de la gritería, viene la fiesta de todo el tipo de fiestas, y es el cambio de estado de ánimo, y entonces tú ya te sientes completo, te sientes muy a gusto, te sientes muy bien, y entonces a consumir y a consumir y a consumir alcohol, porque ya sabes que tienes un aliado. Cada que tú te sientas muy mal en tu sufrimiento, te vas a lo mejor a dar un buen atracón de alcohol. Porque eso es lo que te puede a lo mejor ayudar un poco a que tú de alguna manera te sientas un poquito mejor. O sea, te sientas un poquito más confortable. Tus emociones a lo mejor las tengas la posibilidad de verlas con otros ojos. Porque el alcohol es lo que hace. O sea, te cambia tu personalidad, te cambia tu estado de ánimo. Entonces, cuando tú estás metido en la adicción al sufrimiento, esta es una adicción que te puede llevar muy fácil a otro tipo de adicciones. Porque si tú andas sufriendo todo el día, claro, va a ser que tu descanso va a ser una copa de alcohol, o 2, o 3, o 5. Para que te relajes, te cambie la forma de pensar, te cambie la conducta, y entonces ya te sientas por un momento o por un buen rato, te sientas más poderoso, te sientas más seguro de ti, te sientas más consistente en tus cosas, te vengan más fantasías a la cabeza, y te hagas 1000 promesas de que vas a llegar a ser grande después en la vida, y que todo esto va a ser pasajero. Y no, la vida no es un asunto pasajero, la vida es un asunto de irla viviendo. Pasajeros de la vida somos nosotros, porque hay que irnos subiendo al tren
que nos corresponde subirnos para ir sintiéndonos útiles y felices. Cuando uno está metido en el asunto del sufrimiento, entonces hay un ingrediente que te va a atormentar por siempre en tu vida si tú no tienes un cambio de esta situación, como son las culpas. El irte sintiendo culpable de muchas cosas que te han sucedido en la vida y que a lo mejor ni tienes nada que ver con ellas, pero tú te vas sintiendo culpable. Y aquí está la gran interrogante. Bueno, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué yo siento esto? Pues porque no sabes con quién vives. O sea, eres un ser extraño hacia ti mismo, porque no te conoces, no te has dado la oportunidad de irte a acariciar un poco el alma. Esto de las culpas es un ingrediente completamente nocivo para la gente. Inclusive en un tiempo de mi vida yo me dediqué a escribir sobre eso y hay un libro que se llama Culpable, Culpable. ¿Sí? En este libro trae un punto de reflexión que dice que traemos más culpas que cabellos en la cabeza los seres humanos. Entonces imagínate cómo le podemos hacer para ir cargando todo esto. ¿Cómo nos podemos deshacer de todo este lastre que nos va haciendo sentir inconfortables muchos días de nuestra existencia? Cuando tú eres una persona que no te sientes confortable, no vas a lograr tus metas. Y si las vas a lograr, te va a costar el doble del trabajo con el que tú las puedes hacer. Cuando tú dejes de ser un hombre devaluado o una mujer devaluada, vas a sentir entonces lo que son las situaciones confortables de la vida. Yo no estoy diciendo que esto sea una varita mágica donde tú ya te metiste dentro de ti, te conociste, hiciste un examen de tu vida, te diste cuenta que era tuyo, que no era tuyo, todas esas cuestiones y entonces ya con eso tú vas a andar volando en las nubes. No. Quizás vuelvas a arrastrarte un poco en el suelo, pero sí te digo algo, sí vas a volar en las nubes, porque ya te tienes más confianza, porque ya te puedes apreciar un poquito más, porque ya te puedes querer un poquito más, y esa es tu función en la vida. Tú tienes una función en la vida igual que yo, hacerte cargo de tu vida como yo hacerme cargo de la mía. Pero si me lo voy a seguir llevando con que papá me hizo esto, mamá me hizo lo otro, mi abuelo hizo aquello, el profesor hizo aquello, mis amigos me hicieron esto y todo. Entonces, el hombre que no se hace responsable de su vida no es un hombre libre. Todo lo que te ha sucedido en tu vida, tienes que verlo de frente. Y lo que sea responsabilidad tuyo, asúmela. Lo que no sea, déjala pasar. Todo es una solución. Si no tienes responsabilidad sobre algo, eso es una respuesta. Que esa no es responsabilidad tuya. ¿Por qué necesariamente tienes que arreglar las cosas que no te corresponden? La vida es más sencilla, la vida es más suave. Lo que pasa es que este embrollamiento emocional es lo que nos hace ser productores al 100% de esto, de lo que estamos hablando, del sufrimiento. Y entonces llegarán las drogas, llegarán las pastillas antidepresivas, llegará el alcohol, llegará todo lo que pueda llegar a tu vida. Porque tú estás buscando un camino donde ya no te sientas tan fregado del alma. Ese es el camino que estás buscando. Te quiero decir que eso tampoco está mal. Porque estás buscando, a lo mejor de una manera equivocada, sentirte mejor. Y esa es una condición humana y eso es un derecho que todos tenemos. Que quién sabe cómo te pueda ir con las sustancias. ¿Quién sabe? Porque quién sabe si tengas un comportamiento adictivo. O qué vaya a suceder contigo en ese aspecto. Pero fuiste a ellas porque querías sentirte mejor. Fuiste a ellas porque hubo un momento en tu vida que quisiste sentirte un poco más valioso. Fuiste a ellas porque quisiste dejar de sufrir. A mí me queda claro que en esta vida nada es malo. Lo que está mal a lo mejor es el enfoque que le damos. Y si la vida te ha dado la posibilidad de estudiarte, estúdiate. Si la vida te ha dado la posibilidad de poder lidiar, de poder torear,
de poder convivir, de poder aceptar el sufrimiento con el que vas a vivir de aquí hasta que te mueras igual que yo, entonces eres un hombre o una mujer afortunada. Porque el que puede aceptar el sufrimiento es alguien que se va a alejar de él. Cuando tú aceptas algo para ti, entonces lo haces cómplice, te conviertes en el dueño, te conviertes en el que lo puede manejar, te conviertes en el que es el poderoso para manejar situaciones de este tipo. Que vas a sufrir, sí vas a sufrir. Tú, yo y todo el planeta seguiremos sufriendo. Pero hay que alejarnos de las cosas que nos hacen daño. Aléjate de lo que te hace daño. Eso es bíblico. Eso lo dicen en muchos programas de vida. Eso te lo dijeron desde que estabas niño. ¿Por qué no hemos ido aprendiendo de alguna manera de las cosas que nos pueden servir? Pero ahí estamos, ¿no? Es que como muchas de los padres con los que yo trabajo o con los que yo tengo relación, de que no quieren aceptar porque dicen, es que mi hijo se droga, mi hijo se emborracha, mi hijo no cumple con la escuela porque los amigos que tiene. No es cierto, eso es una irresponsabilidad completa. Nosotros tenemos que ver las cosas de frente. Tu hijo se emborracha, tu hijo se droga, tu hijo es irresponsable, es porque él así es, porque así lo enseñaste. Pero es más fácil a lo mejor echarle la culpa a los amigos, es más fácil echarle la culpa a toda la gente para tú no hacerte responsable de los actos. Y yo no estoy diciendo que hayas agarrado a tu hijo y le hayas dicho, te vas a ser un irresponsable. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que con ese 93% que tú no le dijiste con palabras, que él palpó en ti, tienes esa responsabilidad ahora, porque a lo mejor si tú te metes adentro de ti, también te vas a dar cuenta de eso. Esta es una situación que, pues en el diario vivir, a mí me toca trabajar con mucha gente en estas condiciones. Pero sí les puedo decir una cosa. Hace 20 años, yo venía de una fábrica de miseria muy grande. Y hace 20 años que yo empecé a trabajar sobre este tipo de esquemas y situaciones, cambié la fábrica de miseria por una fábrica de milagros. Siempre de niño pensé que para poder creer en Dios o en alguien superior a ti había que ver un milagro físico, como se me había dicho muchas veces, como se me habían platicado, como iba yo a la iglesia, como iba con las gentes que me enseñaron de doctrinas, de que bueno, pues Dios hacía milagros y a los chuecos los enderezaba y a los que estaban tirados los levantaba y todo ese tipo de milagros. Entonces yo buscaba la manera, a lo mejor inconscientemente, de ver ese tipo de milagros físicos. Cuando yo entro a este mundo donde no se ve nada, donde toda la situación es espiritual, entonces me doy dando cuenta de que el mundo es una gran fábrica de milagros si tú quieres ser un milagro más del mundo. Y un milagro más del mundo es que tú seas feliz. Un milagro más del mundo es que tú encuentres un camino. Un milagro más del mundo es que tú seas un hombre o una mujer realizada. Un milagro más del mundo es que te sientas completo. Un milagro más del mundo es que te sientas satisfecho con lo que vas haciendo por la vida. Esos son los milagros. Esos son los milagros que tenemos la capacidad de ver todos los días. Esos cambios, ¿sí? Y el cambio viene de una persona que a lo mejor anduvo viviendo de una manera a lo mejor socialmente no muy permitida y de repente tiene una conversión espiritual y ¡pum! Ahora anda haciendo otras cosas como conozco padres que de una manera sumamente respetuosa son usados por Dios a veces, porque por ejemplo cuando a alguien se le muere un hijo de cáncer, a lo mejor ellos se convierten en luchadores muy fuertes contra el cáncer y hacen mucho por la población. Y así como es el cáncer, podemos hablar de muchas otras cosas, por las parálisis mentales, por todas esas cuestiones que hay muchos padres atrás de esto que están haciendo algo por esto. ¿Por qué? Pues porque les tocó algo que los despertó. Entonces para eso sirven. Para eso sirven las cosas a veces de la vida que no son muy agradables, para que la gente despierte. ¿Cuántos padres, cuántas madres andan buscando a los hijos que no encuentran? Y hay grandes movimientos. ¿Y por qué? ¿Para qué sirvió que
el hijo no desapareciera, pues sirvió para que entonces esta gente se active y empiecen a hacer algo por el planeta, donde el planeta camine más en armonía con todos nosotros, porque mientras no busquemos un bienestar común en el planeta, vamos a ir atorados. ¿Sí? ¿Qué produce el sufrimiento? Otro ingrediente muy nocivo también, aparte de las culpas, es la envidia. Cuando un hombre tiene envidia, sufre mucho. Y todavía tenemos así como que formas descaradas de maquillarla, de esconderla, cuando decimos, no, yo tengo envidia, pero es una envidia sana, es una envidia buena, envidia de la buena se dice. Entonces, envidia de la buena no existe. Cuando tú tienes envidia es un sentimiento que a ti te hace sentir inferior, te hace sentir mal. Fíjate bien lo que te voy a decir. Esto sí me lo encontré en el camino de la vida, que ya estaba, pero yo me lo encontré y lo retomé y me queda claro. Entre más éxitos tengas, de más enemigos te vas a llenar. ¿Sí? El éxito te produce enemigos. Porque atrás de esa enemistad está algo que se llama envidia. Y a lo mejor la gente quisiera hacer lo que tú haces. Y como no puede, te tienen envidia. Y como te tienen envidia, se convierten en tus enemigos. ¿Sí? Entonces, a veces el éxito hace que la gente batalle un poco más para vivir. Porque tiene muchos enemigos escondidos. A lo mejor porque eres un hombre exitoso, todo el mundo te aplaude cuando te tienen enfrente. Pero cuando te das la vuelta, quién sabe cómo te ande yendo. Qué tantos agujeros te hagan en la espalda. Aquí tenemos algo para contrarrestar esto, que es la humildad. Que tú no dejes de ser como eres, que hagas tus cosas como las vayas haciendo. Y a lo mejor a algunos les vas a servir de ejemplo y a otros les vas a servir para que se llenen de envidia. Pero esa es la vida, ¿sí? Uno es el ejemplo y otro es la envidia. Son del mismo género. No son cosas distintas. Como la felicidad y la tristeza. No son cosas distintas, son del mismo género. El hombre tiene todo esto con él. Entonces, para nosotros podernos quitar el sufrimiento, yo insisto en que tú tienes que ser alguien que te aceptes como eres. Si no te aceptas como eres, vamos a ir mal. ¿Sí? Y yo vuelvo a repetirte que el adicto al sufrimiento es aquel que va lleno de culpas, lleno de envidia, lleno de preocupaciones, lleno de cosas insatisfactorias, lleno de traumas porque no cumplió con sus cometidos en la vida y todas estas cuestiones. Pero hay algo importante. La vida se va muy rápido. Un día te vas a dar cuenta de eso. Entonces, hazte cargo de ti. Hazte responsable. Ya no le eches culpas a nadie de tus tristezas, ya no le eches culpas a nadie de tus cosas que no te han resultado. Sigue intentando tus cosas, sigue haciendo tus cosas. Camina por donde debes caminar. Entonces, en la mañana levántate y pregúntale si quieres a Dios cuál va a ser el camino que vas a seguir el día de hoy. Hazte consistente en eso. Porque si entonces tú te dejas que toda la gente te manipule, va a haber situaciones que no vas a poder hacer nada con ellas. Mira, si tú llegas a un punto donde tú dices, yo quiero comprar un carro y quiero que sea un carro Volkswagen blanco. Y esa es mi idea, yo quiero hacer eso. Y entonces voy y le pregunto a un amigo, oye, voy a comprar un carro Volkswagen blanco, ¿qué te parece? No, cómprate mejor un azul. Y le pregunta a otro, no, mejor cómprate un Chevrolet. No, mejor cómprate un Ford. O sea, no te quites la idea que traes en tu cabeza, no preguntes tanto. Haz nada más lo que tienes que hacer. Si tú querías un carro blanco Volkswagen, cómprate ese. Nadie te va a dar ese gusto. O sea, con esto te quiero decir que nosotros nos convertimos en gentes muy vulnerables cuando no tenemos un carácter como para tomar una determinación y darle el seguimiento correspondiente. Y en contra de eso, mejor le vamos preguntando a toda la gente para sentirnos un poquito más seguros de lo que vamos a hacer. Pero no es por una operación que vayamos a hacer de un carro, sino porque vamos inseguros en todos los caminos de la vida. Ese es sufrimiento. Cuando el ser humano va inseguro. Cuando no puede tomar una decisión.
El hombre más paralítico de este planeta es el que no puede tomar una decisión. ¿Y por qué no la puede tomar? Hay muchos ingredientes que se entrelazan en esto. No puedes tomar una decisión porque tienes miedo. ¿Y de dónde sacaste el miedo? ¿Quién te lo metió en la cabeza? Bueno, vete más para abajo a navegar y verás que abajo te hicieron miedoso. Y si te hicieron miedoso esto, ahora el día de arriba, cuando tengas 40, cuando tengas 50, cuando tengas 30, no puedes tomar decisiones porque tienes miedo a los fantasmas atormentadores del ayer. Y es tiempo de que se rompa todo. Hoy empieza una nueva vida. Analízate, conócete, métete dentro de ti. Haz una reflexión completa de tus emociones. Métete profundamente dentro de tu alma para que sepas quién eres, y cuando tú sepas quién eres, entonces te vas a ser responsable de tu vida y de tus actos. Haz un inventario de ti para que sepas dónde te duele, dónde no te duele. Tienes tú habilidades y debilidades, acéptalas. Todo esto tenemos que aceptarlo. Tienes virtudes, pero también tienes cosas que no te gustan de ti. Todo esto tenemos que aceptarlo. Eres un paquete que está en el mundo. Trata de que este paquete le sirva al mundo. Si tú le sirves al mundo, tú te vas a poder servir del mundo. Si no, no, porque el hombre que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso que nos quede claro. Entonces, quitémonos de culpas, culpables, aquí está. Quitémonos de culpas y entonces, sobre esa situación, caminemos hacia donde tenemos que caminar, cumpliendo con los objetivos que diariamente me propongo, cumpliendo conmigo, cumpliendo con mis metas, quitándome de todas esas situaciones que no me sirven, como acabo de hablar, la envidia, las culpas, los celos, todas esas cuestiones no nos van a servir para caminar, porque tienes nada más una chance en la vida, no la desperdicies. Hazte cargo de lo que es tuyo realmente y te darás cuenta que todas estas emociones de las que yo hablo no son tuyas. Estas emociones te las enseñaron, me las enseñaron y nos las fueron enseñando. Adicto al sufrimiento es aquel que no le gusta vivir con él mismo. Y con eso concluyo. El adicto al sufrimiento es aquel al que no le gusta vivir con él mismo.